Bueno, continuamos con lo de la propiedad distributiva. En este caso, recordemos que la propiedad distributiva se define de esta manera: A por, entre paréntesis, B más C es igual a por B más A por C, para todo A, B y C perteneciente a los números reales. Para los ejemplos que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer los de propiedad distributiva, necesitamos conocer la propiedad conmutativa. Entonces, la propiedad conmutativa para números reales se define como la multiplicación A por B es igual a B por A, B por A. Y por último, la ley de los exponentes, que si tenemos dos bases iguales con diferentes exponentes, al multiplicarlas, pues se suman las bases, se suman los exponentes. En este caso vamos a ver cómo se aplicaría la propiedad distributiva y cuáles son como las condiciones básicas o bueno, los resultados básicos a los cuales se llega. Un ejemplo de eso, una aplicación sencilla de eso, es cuando tenemos una expresión algebraica elevada al cuadrado. En este caso, esa expresión algebraica pues es A más B. Y cuando tenemos elevado al cuadrado, pues es exactamente igual a A más B por A más B. Aquí nosotros debemos aplicar la propiedad distributiva. En este caso, la propiedad distributiva sería distribuir esto sobre los elementos que están aquí adentro. ¿Listo? ¿Qué queda? ¿Cómo nos queda esa expresión? Nos quedaría así: A más B más A más B por B. Si nosotros notamos esto de aquí, lo único que hice fue reemplazar esta expresión aquí como si fuera el A y estos dos elementos de acá pues como si fueran B y C. Entonces, al aplicar la propiedad distributiva tal como está definida, lo que debemos hacer pues es distribuir la primera expresión sobre las otras dos. ¿Qué pasa ahora? Aquí, para poder volver a aplicar la propiedad distributiva, aplicamos la propiedad conmutativa, diciendo pues que si esto es una expresión algebraica y representa un número real, pues entonces A más B por A es lo mismo que A por A más B. Y lo mismo aquí, pues simplemente cambiamos el orden. Y de nuevo podemos aplicar la propiedad distributiva. En este caso, ¿qué nos quedaría? Sería A por A más A por B más B por A más B por B. Como vemos, aquí simplemente se aplica la propiedad distributiva varias veces. Y de nuevo, aquí ya tenemos para, ¿cómo se dice eso? Para simplificar esta expresión, escribirla de una manera más compacta, pues estas A's que se repiten las podemos escribir como, esto de aquí es como si fuera A a la 1, y aquí también con las B ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Misma base, se suman los exponentes, entonces sería 1 más 1 más AB. Veamos que aquí aparece BA, pero por la propiedad conmutativa eso se puede escribir como AB más B por B, que sería B al cuadrado, B a la 1 más 1. Pues si queremos ser viciosos con todas las propiedades. Y en última nos quedaría esto, que sería al cuadrado más, como estas dos expresiones algebraicas son similares, entonces se sumarán sus valores numéricos. En este caso el valor numérico que la acompaña es el 1 y tendríamos aquí 1 más 1, me daría 2, entonces 2 a por b más b al cuadrado, que no es nada más sino la fórmula del trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué hago esto? Resulta que normalmente a nosotros nos enseñan que la propiedad distributiva, cuando tenemos una expresión algebraica, un paréntesis que distribuye sobre otra expresión algebraica en otro paréntesis, lo que debemos hacer es multiplicar todos con todos. En resumen, sí, ocurre eso. ¿Dónde podemos ver esos pasos? Los podemos ver aquí, en este paso de aquí. ¿Listo? Donde se distribuye multiplicando todos con todos. Todos con todos. ¿Listo? Pero no queda muy claro en una expresión que multiplique A más B por A más B, porque hay objetos que se repiten, ¿no? Si nosotros quisiéramos evaluar más esa propiedad, haríamos esto: A más B por C más D. En este caso, aplicamos la propiedad distributiva, tal como la definen, eso nos daría A más B por C más A más B por D. Y
aquí pues volvemos a aplicar la propiedad de la conmutativa. Simplemente estamos aplicando la propiedad conmutativa. Y aquí volvemos a distribuir, esto me quería CA más CB más DA más DB. En resumen, aquí organizamos las expresiones algebraicas que normalmente se organizan las letras en el orden lexicográfico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las que aparecen primero, pues, AD más BD. En este caso, ¿qué podemos ver? Que la propiedad distributiva, cuando tenemos dos expresiones algebraicas de este estilo, resumen es esto: multiplicamos este por este, más este por este, que serían estas dos expresiones de aquí, y multiplicamos este por este, más este por este, que serían estas dos expresiones de aquí. ¿Listo? Entonces de ahí es donde viene esa regla. Entonces, si nosotros tenemos eh, una expresión algebraica en paréntesis, donde hay varios términos multiplicados con otra expresión algebraica también por varios términos, entonces el resultado será la multiplicación de los del primer término con los del segundo, y todos esos elementos se suman. ¿Listo? Entonces, esta sería como una explicación de esta regla, partiendo de la propiedad distributiva, tal cual, y de la propiedad conmutativa. Obtenemos estos resultados que aparecen aquí. Vamos a hacer otro ejemplo de la propiedad distributiva. Entonces, ya tomando tomando este resultado final, que en este caso multiplicamos todos los elementos de un paréntesis con todos los elementos del otro, pues podemos jugar un poquito más con esto. Digamos que yo quisiera multiplicar estas dos expresiones. Más 9. Entonces, ¿qué me daría? Pues, en resumen, podemos aplicar toda la propiedad distributiva o simplemente este último resultado. En este último resultado pues, voy a hacer esto, entonces sería 2x por 8x más 2x por 9y. Ahorita más, aunque lo converge, este con este y este con este. 5y por 8x más 5y por 9y. Y aquí volvemos y organizamos. Lo único que está haciendo es aplicar la propiedad tal cual o la regla que hemos logrado encontrar. En este caso, cuando nosotros tenemos dos expresiones algebraicas que se multiplican, normalmente multiplicamos números con números y letras con letras. Eso sería 2 por 8 por x, simplemente estoy organizando, aplicando la propiedad conmutativa, organizando todos los números de un lado y las letras al otro. Entonces 2 por 9, x por y, más 5 por 8, y aquí de nuevo x por y, porque organizo un orden lexicográfico de aquí 5 por 9 por y por y. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué tanta vuelta? Es que para que quede claro que las operaciones se van haciendo conforme se han definido las reglas que conocemos que son válidas. ¿Okay? Entonces, en este caso, números con números, nos daría 16, x por x más ya x al cuadrado. Recordemos que esto es como un 1 aquí, un acá, lo mismo acá. ¿Listo? Aquí más 2 por 9, 8, 18xy, más 5 por 8, 40, xy, más 5 por 9, 45, y cuadrado. Y por último, entonces, expresiones algebraicas que son similares, pues las simplificamos. Esto me quedaría de todas formas. Dice x al cuadrado más 58xy más 45y. Y esa sería la explicación de este resultado. Entonces, como vemos, podemos aplicar las operaciones de una manera sencilla, simplemente haciendo uso de las reglas que nos están dando. Eso es bastante útil en el campo de la computación, porque las computadoras normalmente hacen las operaciones tal cual usted se las define. Entonces no tiene otra cosa que entender qué es lo que van a hacer las computadoras para poder entender si un cálculo hecho con computadora es eficiente o no. En ocasiones nosotros tenemos que reducir eso antes de implementarlo en código para que nuestros programas queden más eficientes. Entonces hay que hacer unos trabajos algebraicos antes, sobre todo cuando estamos trabajando con fórmulas matemáticas que queremos implementar en el computador. Tenemos que hacer unas simplificaciones antes para evitar todo este reguero de cálculos que hay que hacer. Por ejemplo,
Si yo quisiera implementar la propiedad conmutativa tal cual aquí está definida, pues entonces, y solamente tuviera estas dos reglas, si tuviera las dos reglas, estas dos de acá, entonces debería hacer todos estos pasos. Sin embargo, cuando ya tenemos este resultado, entonces simplemente podemos colocar directamente el resultado y hacer una función que haga eso. Entonces esto nos ahorraría unos pasos de manera computacional o algoritmo. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un último ejemplo. Por ejemplo, uno de los que normalmente ocurre es cuando tenemos una expresión elevada a cubo. Esto de aquí lo podemos reemplazar por esto de acá. Y como ya conocemos esta expresión, ¿a qué es igual? Esta expresión ya la calculamos aquí, ¿verdad? ¿No? Esta expresión es esto. Entonces simplemente podemos reemplazar por su algo. Esto me quedaría así. Compañero, me quedaría así. A más b por esta expresión, que sería a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y aquí aplicamos de nuevo, puedo aplicar en todos los términos de la propiedad distributiva, distribuir este objeto sobre cada uno de estos cosas de acá, sobre cada uno de estos elementos de acá. O si no, entonces multiplicar todos los elementos de acá con todos los elementos de este segundo paréntesis. En este caso vamos a multiplicarlos todos con todos. ¿Listo? Entonces esto me quedaría a por a cuadrado más a por 2ab más a por b cuadrado y ahorita con r esto de aquí. Entonces más, hola, b por a cuadrado más b por 2ab más b por b cuadrado. Y así queda. ¿Listo? Y ahorita lo que procedemos es a simplificar. Esto me haría a la 3. Recordemos más bases iguales, diferentes exponentes se suman los exponentes. Me aparece solito. Recordemos que es como si estuviese elevado a la 1 por notación. Aquí 2, a por a me daría a cuadrado por b más ab cuadrado más b por a cuadrado. Lo organizamos. Daría a cuadrado de más 2ab por b me haría b cuadrado. Nota que estoy ya simplificando los resultados. Y por último, expresiones similares. Expresiones algebraicas similares las organizamos entre sí. Por ejemplo, esta de aquí con esta de aquí. Aquí suponemos que tiene un 1. Y no es que supongamos, que ahí debería aparecer el 1, porque 1 multiplicado por cualquier expresión algebraica sea la misma. Al final eso me daría 3 a cuadrado b, y este de aquí vamos a colocar con azulito, este de aquí con este de aquí, más, aquí lo mismo aparece como un 1, voy a colocarlo en rojo para hacer entonces eso me quedaría 3ab cuadrado más el último término, listo, aquí quedaría la expresión. Entonces la propiedad distributiva es bastante útil. No siempre la propiedad distributiva admite, después de haberse aplicado la propiedad conmutativa, hay algunos objetos matemáticos que no admiten la conmutación, por ejemplo las matrices en álgebra lineal. La aplicación de matrices no es conmutativa en general. Y pues hay que tener mucho cuidado con sobre qué objetos nos los definen y cuáles son las propiedades que satisface ese objeto. Sobre todo cuando vamos a implementarlo desde el punto de vista computacional, cuando queremos ahorrar pasos. ¿Listo? Muchas gracias y nos vemos en otro video.